Empecemos con la visita de Wang Yi a Rusia. ¿Cuál crees que fue el principal propósito de su visita? Esta es una reunión muy interesante, en realidad. La reunión se programó con antelación. Existe un consejo de coordinación entre China y Rusia, y Wang Yi fue invitado a participar. Fue invitado no solo como ministro de Asuntos Exteriores, sino también en su papel de asesor de seguridad nacional. Al parecer, la invitación vino de Sergei Shoigu, que es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. No obstante, Wang Yi también se reunió con Lavrov, que al parecer son amigos. Y creo que hay una buena posibilidad, una gran posibilidad, de que se reúna con Putin, probablemente hoy, porque mañana Putin vuela a la India. Así que Putin tiene una agenda muy apretada. Por cierto, también debería decir que no se encuentra bien, tiene un resfriado, así que puede que necesite tiempo para recuperarse de eso también. Pero en cualquier caso, creo que hay una buena posibilidad de que aún así haga un hueco, al menos para una breve reunión con Wang Yi. Así que la reunión se celebra en general para que China y Rusia puedan coordinar sus posiciones. Es decir, este es el punto más amplio. Pero por supuesto lo interesante es que los rusos, aún así, consideraron que esta reunión era tan importante que querían a Wang Yi en Moscú, aunque el tiempo de Putin estuviera ocupado con la visita de los estadounidenses. Los rusos querían esta reunión por varias razones. En primer lugar, porque querían informar a Wang Yi de inmediato sobre lo que Putin había tratado con los estadounidenses. Además, querían que Wang Yi aportara su propia opinión, porque los rusos son muy conscientes de que los estadounidenses están ocupados ahora intentando enfrentar de nuevo a Rusia y China. Trump ha hablado de conseguir que China ejerza presión sobre Rusia. No creo que los rusos crean seriamente que eso vaya a suceder, pero quieren que China esté plenamente informada sobre las conversaciones en curso entre Rusia y los estadounidenses. Quieren que China sepa lo que Rusia está haciendo y lo que piensa en relación con los estadounidenses. Los rusos consideran esto tan importante que quisieron que Wang Yi estuviera en Moscú en este momento concreto para asegurarse de que así fuera, de modo que no hubiera posibilidad de duda ni oportunidad para que los estadounidenses causaran problemas. Y por supuesto, por parte china, estoy seguro de que Wang Yi también quiso estar allí para asegurarse de que se escuche la voz de China y de que tanto los estadounidenses como los rusos sepan que hay otro gran actor siempre presente en segundo plano, que es, por supuesto, China. Sí, siento que los rusos y los chinos solo necesitan comparar notas de vez en cuando. Creo que comparan notas todo el tiempo. El nivel de coordinación entre China y Rusia ahora es enorme. Pero creo que especialmente en este momento, cuando Whitcroft y Kushner están en Moscú, era especialmente importante que también hubiera allí una persona de muy alto nivel de China. Sí, Macron está ahora en Pekín, así que sí, necesitan ir allí. Una cosa que me pareció interesante de la rueda de prensa que ofrecieron Shoigu y Wang Yi fue que Wang Yi dijo: debemos salvaguardar la victoria de la Segunda Guerra Mundial que se ganó con vidas y sangre. Y Shoigu dijo: tengo suficiente experiencia para cortar la cabeza de la hidra militarista. Nunca permitiremos el resurgimiento de estos regímenes criminales en Europa o Tokio. Así que parece que ambos coinciden en que están elevando esto a otro nivel, porque Rusia está luchando en Ucrania, entre otras cosas, contra lo que ellos llaman fuerzas neonazis, y China, por supuesto, está razonablemente alarmada por el auge del militarismo japonés. Así que parece que realmente quieren llevar esto a un nivel superior, como diciendo: necesitamos salvaguardar la victoria de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí es donde resulta tan útil hablar contigo, porque por supuesto yo hablo desde la perspectiva rusa, pero tú aportas la perspectiva china.
Los rusos están preocupados por Estados Unidos y Ucrania, y también por la situación en Europa. Pero China tiene sus propias preocupaciones, que son distintas pero complementarias. Se centran en Japón y Taiwán. Ahora bien, Shinzo Abe, que fue primer ministro de Japón y muy beligerante hacia China, y al parecer, su protegida, Takaichi, jugaron a intentar crear distancia entre Rusia y China. Vino a Moscú muchas veces diciendo a los rusos: tenemos unas relaciones excelentes, queremos tener unas relaciones excelentes con vosotros. We've got excellent relations. We want to have excellent relations with you. There's a few little problems that we need to sort out, a few islands. Hay algunos pequeños problemas que tenemos que resolver, unas pocas islas, ya sabes, las Kuriles, pero desarrollemos una buena y productiva relación económica entre nuestro país y el vuestro. Y por supuesto, era bastante evidente lo que intentaba hacer. Trataba de enfrentar a Rusia con China. Y debo decir de nuevo que esto es algo que la gente en China debería saber. Los rusos siempre han mostrado un gran interés por Japón y por la cultura japonesa. Quiero decir, el sushi se hizo muy popular en Rusia. De hecho, todo lo es. Les encanta el sushi y todo eso. Y algunos rusos tienen una idea bastante romántica de Japón. Abe intentaba aprovechar eso. Incluso regaló poneses como mascotas a Putin y cosas por el estilo. As pets to Putin and things of this sort. So, again. Así que, de nuevo, dadas las tensiones que existen ahora y los acontecimientos en Japón, los chinos quieren asegurarse de que los rusos comprendan de qué va todo esto. Y creo que los rusos claramente quieren tranquilizar a China de que si Takaichi fuera a Moscú y empezara a decir las mismas cosas agradables que decía Abe, eso no los va a influir de ninguna manera imaginable. Así que creo que quizá haya cierto subtexto aquí. Y por supuesto, cuando China habla de salvaguardar el legado de la Segunda Guerra Mundial, no vas a encontrar un país más receptivo a ese mensaje que Rusia. Por cierto, los rusos han empezado recientemente a señalar que China perdió más personas en la Segunda Guerra Mundial que la Unión Soviética, lo cual es cierto. Pero dado lo importante que fue el nivel de pérdidas en Rusia, que los rusos empiecen a hablar abiertamente de ello y digan que China perdió aún más, es, ya sabes, algo bastante significativo en la propia Rusia. Sin duda, no era algo de lo que los rusos hablaran mucho antes, y definitivamente no habría sido aceptable mencionarlo en tiempos de Brezhnev y gente de ese tipo. En Estados Unidos, en realidad, les gusta hablar de un orden internacional basado en reglas. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Nunca dejan claro cuáles son, ¿verdad? En realidad, creo que una de las cosas a las que podemos referirnos en cuanto a las reglas son esos tratados, declaraciones o memorandos, o como se les quiera llamar, que muchos países firmaron durante la Segunda Guerra Mundial y poco después. Esas deberían ser las reglas en las que basarnos, ¿no? Bueno, yo iría más allá. Todo lo que acabas de describir, tratados y acuerdos interestatales, no son solo normas, son leyes. Forman parte del entramado del derecho internacional. Ahora bien, el orden basado en reglas del que tanto se habla es en realidad un ataque al derecho internacional. La forma en que lo he descrito, y por cierto, he dado conferencias sobre ello, es que las leyes son algo que obliga a todos. Las reglas son cosas que alguien impone. Así que el paralelismo es el siguiente. Si hablas de educación, si hablas de una escuela, entonces la ley educativa obliga a los profesores, a los niños, a los padres, al director del centro, al ministro que propone la ley, a las autoridades educativas, a todos. Las reglas son lo que el profesor impone a la clase. Y eso es lo que Estados Unidos se considera a sí mismo, el profesor, que obviamente no está sujeto a las reglas. Esa es la diferencia fundamental. Sí, simplemente siento que Estados Unidos ahora va totalmente en contra de eso. Muchas de las cosas que ayudaron a crear, incluidas las Naciones Unidas, todas las declaraciones y los tratados que firmaron, parece que el propio Estados Unidos es el que va en contra de ellas en muchos casos. A rules-based international order
Un orden internacional basado en normas representa la anulación del derecho internacional tal como se entiende. Sustituye un sistema de derecho internacional por el dominio de una única potencia autocrática. Y cuando digo autocrática, me refiero a que no es como el Huangdi. No. Porque el Huangdi no era autocrático. En realidad, se parece más a un tirano, porque un Huangdi siempre estaba limitado en lo que podía hacer. Pero en un orden internacional basado en reglas, no hay límites para la persona que impone las reglas, ningún límite real en absoluto. Ahora bien, la ley impone límites, eso es lo que hace. Es un principio jurídico bien conocido. Las leyes imponen límites a quienes las crean y las aplican. Si tienes un sistema en el que no hay límites, entonces eso no es ley, eso es anti-ley. Además, solo para que conste, Shoigu utilizó la expresión la cabeza del militarismo hidro, lo que básicamente respalda lo que dijo el cónsul general chino sobre cortar la cabeza, ya sabes. Así que recuerda, hablamos de esto. Creo que lo que quería decir era militarismo, como reforzar las fuerzas o algo por el estilo. Absolutamente. Quiero decir, es un lenguaje increíblemente contundente. Por cierto, Shoigu, según tengo entendido, habla japonés, solo digo. Vale, entonces Macron está en Pekín ahora. ¿Cuál es el propósito de su visita? Bueno, ya sabes, Macron es uno de los líderes políticos más complicados del mundo actual. Porque, recuerda fue hace unos 2 años, estuvo en Pekín, se reunió con Xi Jinping y la reunión pareció ir increíblemente bien. En el avión de regreso a Francia, concedía entrevistas diciendo que la reunión había sido maravillosa, que China era maravillosa, que Xi Jinping era maravilloso. Tenían todos esos planes estupendos. Francia debía unirse a ellos, Europa debía unirse a ellos. Todo era un ganar-ganar para nosotros. Y luego, por supuesto, los estadounidenses no estaban contentos y lo hicieron volver al redil. Así que ya sabes, ¿qué Macron es el que va a Pekín? ¿El que quiere desarrollar mejores relaciones con China o el aliado de Estados Unidos? Es muy difícil de decir. Ahora bien, Macron es, como ya he dicho, un hombre muy complicado. Puede que sepas, estoy seguro de que sí, que ha habido ataques contra petroleros, incluido uno que al parecer pertenece a una empresa con sede en Hong Kong. Son petroleros que transportan petróleo desde Rusia hacia la India, China o donde sea. Y lo que quizá la gente en China no sepa es que la opinión en Rusia es que estos ataques, algunos de los cuales han tenido lugar frente a la costa occidental de África, debieron de producirse con el apoyo de un país occidental. Y la opinión general en Rusia es que ese país es Francia y que la persona detrás de ello es Emmanuel Macron. That the person who's behind it is Emmanuel Macron. So there is a lot of anger about Macron at the moment. Así que hay mucha ira hacia Macron en este momento y una sensación de que se está volviendo extremadamente antirruso, porque lo ha sido en varias ocasiones. Y hay ansiedad en Moscú por el hecho de que vaya a Pekín para intentar una vez más que China cambie su política con respecto a Rusia, Ucrania y todo eso. Así que, quiero decir, también existe ese trasfondo. No creo que ese sea realmente el propósito de Macron. Creo que Macron todavía anhela algún tipo de relación económica con China. Y pienso que en parte se da cuenta de que Europa atraviesa serias dificultades económicas, y Francia también, y que necesita mantener una buena relación con China si quiere encontrar una salida. Sí, los medios chinos se dieron cuenta de que esta vez no invitó a una delegación empresarial a acompañarle, así que eso es una buena señal. Y luego mencionó que parece que el año que viene el G7 se va a celebrar en algún lugar y dijo que le gustaría que China se uniera o algo así. No le vi decirlo oficialmente, pero hay algunos informes al respecto. Y eso, con la oferta de Estados Unidos de invitar a Rusia de nuevo para convertirlo en el G8 o algo parecido. Todavía piensan que este G7 es algo importante, ¿no? Creo que a China o a Rusia les importa eso.
Yeah. Well, the Russians have said very clearly that they don't care Bueno, about los it. rusos han dicho muy claramente que no les importa y que no quieren ser miembros del G8. Y si se llegara a un acuerdo, se resolviera el conflicto en Ucrania y se levantaran todas las sanciones. Incluso en esa situación, si los estadounidenses los invitaran a reincorporarse al G7, no querrían ir. Lo han dicho muchas veces. Y los rusos tienen una razón para no querer ir, que es que, por supuesto, si se unieran al G7, podría surgir la duda de si realmente siguen comprometidos con los BRICS. Y están muy comprometidos con los BRICS, así que no quieren verse arrastrados de nuevo a ese tipo de sistema. Pero de nuevo, podrías ver quizá a Macron y a Trump hablando de que Rusia se una al G7. Entonces llega Macron y dice, bueno, ya sabes, eso es lo que dice Trump. Voy a pedir que China se una. Ese es el país realmente importante. Traigamos a China. A los estadounidenses no les gustará nada eso, por cierto. Ni de lejos. Ni de lejos aceptarán los estadounidenses que China se una al G7. Y tienes toda la razón. El propio G7 no es más que Estados Unidos y unos cuantos de sus amigos. Quiero decir, eso es todo lo que es ahora. Y parece que les gusta usar eso como una especie de herramienta. Te invitan esta vez, pero quizá la próxima no estén contentos contigo y no te inviten. Quiero decir, ¿por qué querría algún país ponerse en esa situación, verdad? Bueno, ¿por qué en efecto? Quiero decir, como he dicho, son los Estados Unidos. Y sus, bueno, dudo en usar la palabra vasallos, pero quizás sea la palabra correcta. Ya sabes, sus satélites, porque el único país que hoy tiene una verdadera relevancia económica allí es Estados Unidos. Los países europeos, individualmente, ya no son las grandes potencias económicas que eran cuando se creó el G7 en los años 70. Japón sigue siendo una potencia económica importante, pero, como comentamos en nuestro programa anterior, Japón en relación con China está donde estaba Taiwán en el año 2000. Así que también es una potencia económica en declive. Por tanto, nadie va a estar interesado en unirse a un club estadounidense, básicamente, donde lo único que ocurriría es que acabarían recibiendo órdenes de Estados Unidos. Una de las cosas que ha dicho Putin, lo dijo muy recientemente, pero lo ha mencionado muchas veces, es que cuando formaban parte del G8, lo que en realidad solía ocurrir era que los demás se reunían, tomaban las decisiones y luego invitaban a Rusia a la sala para comunicarle cuáles eran esas decisiones y pedirle que las firmara. Así que, en realidad, nunca participaban en las verdaderas discusiones, porque en última instancia eran los estadounidenses quienes decidían todo, y los rusos no tienen ningún interés en participar de nuevo en un formato así. Y es inconcebible que China lo hiciera. Sí, es como que si me caes bien te invitaría coinvitado, casi. No eres un miembro igual. A ojos de Estados Unidos, y esto no se limita, por cierto, a Trump y a la clase política estadounidense, creo que esta sigue siendo la opinión de la mayoría de los estadounidenses. La mera idea de que otro país pueda ser igual a Estados Unidos es algo que simplemente no pueden aceptar ni reconocer. Y desde luego, a nivel político, es imposible. Es casi como si lo trataran como una especie de privilegio. ¿Vale? Te invito a venir, ya sabes, a ser un observador. Exacto. Bien, Keir Starmer dio un discurso, creo que ante un grupo de empresarios británicos el lunes. Me resulta un poco confuso lo que intenta decir. ¿Puedes explicármelo? No puedo entender. No puedo entender. Quiero decir, debería decir que está bajo una presión política extrema. Hay debates sobre si seguirá siendo primer ministro por mucho tiempo. Algunos esperaban que cayera antes de Navidad. Eso ahora no parece probable. Pero hay otros que piensan que caerá en mayo. Lo que sea, ya sabes, porque entonces tenemos elecciones locales.
Así que lo que intenta hacer es dar la impresión de que no obstante tiene el control, que es alguien con un profundo conocimiento y comprensión del mundo. Por eso habla de estas tres grandes potencias económicas: Estados Unidos, China y la Unión Europea. Gran Bretaña tiene que encontrar formas de lidiar con los tres, y debemos, por un lado, salvaguardar nuestros propios intereses y al mismo tiempo ser leales a nuestros aliados. Es banal. No hay nada. Realmente no hay sustancia ahí. Starmer nunca ha mostrado una verdadera capacidad para relacionarse, por ejemplo, con China en ningún asunto sustantivo. Quiero decir, nunca ha mostrado realmente el tipo de interés en desarrollar una relación económica con China que, por ejemplo, David Cameron y George Osborne mostraron hace un par de años, cuando Cameron era primer ministro y Osborne su ministro de Finanzas. Parece que tiene previsto visitar China en enero. Y en el discurso que dio, por un lado, dice que es importante mantener una relación comercial con China. Casi animó a los empresarios a colaborar con China, a hacer negocios. Al mismo tiempo, también subrayó que China representa una especie de amenaza para la seguridad del Reino Unido. Sí. ¿Cómo se pueden hacer ambas cosas? Bueno, no se puede. Quiero decir, una vez más, él intenta tenerlo todo a la vez. Y en cierto modo, Gran Bretaña está en una situación muy mala. Siento hablar tanto de esto, pero ahora estoy hablando de mi propio país. La economía, en el mejor de los casos, está estancada. Creo que cualquiera que viva realmente aquí puede ver que está en declive. Fui a Escocia hace unos 10 días con mi esposa y mi familia, y tomamos el tren desde Londres. El viaje es ridículamente largo, según los estándares chinos. Si miras la distancia entre Londres y Edimburgo, no es tan grande, pero el tren tarda 6 horas en llegar, salvo que no lo hace, porque la línea ferroviaria estaba dañada. Así que tuvimos que bajarnos del tren por el camino. Íbamos a una ciudad llamada Edimburgo, pero tuvimos que ir a otra ciudad, Manchester, tomar otro tren desde Manchester hasta otra ciudad más, York, y luego encontrar la manera de llegar a Escocia, a Edimburgo. Así que un viaje que ya iba a durar unas 6 horas acabó durando 10. Quiero decir, esto ni siquiera es un trayecto largo en tren, según los estándares chinos. Un tren de alta velocidad chino cubriría esa distancia en, supongo, unas 2 horas y media o 3. Así que eso te da una idea. Necesitamos desesperadamente inversión. Estamos críticamente faltos de inversión. Ya no tenemos una industria manufacturera fuerte. Tenemos algunas personas que son buenas en alta tecnología y tenemos pequeñas empresas de nicho, cosas que son buenas. Somos muy buenos en sistemas de audio, por ejemplo. Y ese es un mercado de nicho importante que podría desarrollarse. Así que la gente dice, bueno, tenemos que encontrar una salida. Tenemos que conseguir que llegue inversión a Gran Bretaña. Nuestro presupuesto está en crisis. Todo eso. Solo hay un país que está en posición de hacerlo, de ayudarnos, y ese es China. Eso es lo que decía nuestro anterior ministro de Finanzas, George Osborne. Cada vez que se menciona, aparecen las mismas personas de siempre, las que no están realmente interesadas en desarrollar la economía y que en realidad no quieren comerciar. Quieren tener una Gran Bretaña global. Gran Bretaña, la gran potencia, Gran Bretaña, la amiga de Estados Unidos, Gran Bretaña, la líder de Occidente. China es mala. China no comparte nuestros valores. China está haciendo todas esas cosas malas en todos esos lugares. Así que nunca se puede realmente seguir esa primera política con convicción, ni llevarla hasta sus conclusiones, porque el otro grupo siempre se interpondrá. Hemos tenido todo este absurdo con la embajada china en Londres. ¿La construiremos o no la construiremos? Incluso las agencias de inteligencia británicas dicen ahora que, en fin, no tenemos ningún problema real con esto. Pero aún así aparecen artículos diciendo que si se permite a China construir esta embajada,
se demostrará que estamos sometidos a ese poder maligno, mientras aprobamos esa colosal embajada estadounidense que, ya sabes, tiene American embassy, which has a moat around it and electrified fences and armed un foso a su alrededor, vallas electrificadas y guardias armados. La embajada de China no tendrá nada de eso. Pero aún así, este es, ya sabes, el verdadero problema, así que nunca podemos llevarlo realmente a cabo. Y Starmer, que se encuentra en una posición política débil, nunca va realmente en contra de la sabiduría convencional. En cualquier caso, él, en cierto modo, entiende que su gobierno está fracasando porque no puede arreglar la economía. Sabe que hay empresarios que dicen, tenemos que desarrollar esta relación con China. Es esencial, no tenemos futuro sin ella. Pero nunca va a discutir de verdad con quienes quieren que adoptemos una postura firme contra China por todas esas razones. Así que irá a China, dirá algunas cosas correctas, dirá algunas equivocadas, intentará encontrar un punto intermedio y en última instancia no logrará nada. up the difference, and ultimately he will achieve nothing. ¿Por qué es tan difícil simplemente decir, vale, necesitamos desarrollar alguna relación comercial con China porque eso es bueno para Gran Bretaña? Y vosotros podéis decir lo que queráis, pero yo no voy a seguir. Quiero decir, ¿por qué es algo tan complicado? Eres el líder, ¿no? Eres el primer ministro. Well, I completely agree. We need. Bueno, yo completamente. Quiero decir, necesitamos en Gran Bretaña un primer ministro que haga eso, un líder que haga eso. Desafortunadamente, el sistema político en Gran Bretaña lo hace casi imposible, porque cualquiera que diga eso se enfrenta a una enorme resistencia y fracasa. Un primer ministro realmente fuerte lo haría, pero este sistema político en Gran Bretaña va en contra de tener un primer ministro fuerte. Un primer ministro fuerte iría mucho más lejos. Un primer ministro fuerte llegaría y diría, la situación en Gran Bretaña es muy mala. Nuestra economía está en muy mal estado. Tenemos una enorme falta de inversión. Carecemos de habilidades tecnológicas e industriales. No podemos permitirnos no comerciar con el mundo. Y desde luego, no podemos permitirnos no comerciar y no tener buenas y sólidas relaciones con la mayor potencia manufacturera y tecnológica del país. Ahora bien, en un político británico, No British politician has the courage to make. Bueno, entonces es lo que es. Well, it is what it is. Vale, bueno, es lo que hay. In Britain, Y ya sabes, en Gran Bretaña se ve que mucha gente es profundamente pesimista y muy infeliz porque lo sabe. Perciben que esta es una clase política que se niega a afrontar la realidad. refuses to face the realities. Sí, sí. Ahora bien, cuando hablas de la embajada, el Guardian informó, de hecho, allá por 2018, que Boris Johnson, que era el ministro de Asuntos Exteriores, dio su aprobación. Le entregó una carta a Wang Yi aprobando la compra del edificio de la Royal Mint para la embajada. Así que ya habían dicho, podéis construirla, y luego dijeron, no podéis construirla. Quiero decir, todo el asunto se ha gestionado de una forma muy poco profesional, ¿no te parece? To put it mildly, absolutely. It's a disgrace. Por decirlo suavemente, absolutamente. Quiero decir, es una vergüenza, en realidad. O dices que sí o dices que no. Si dices que sí, cumple tu palabra. Es obvio. Pero no, tenemos que hacerlo. Los estadounidenses no están contentos, porque ya sabes, dicen, ¿por qué necesitáis una embajada tan grande con China? Bueno, obviamente hay razones claras por las que querrías que China tuviera una embajada adecuada. Por cierto, he estado en la embajada china. Es ridículamente pequeña. Quiero decir, la idea de que eso pueda ser la embajada de China es absurda. Realmente lo es. Lo mismo ocurre con la embajada rusa. Los rusos, por cierto, pasaron por todo el mismo circo. En los años 70, ellos también querían construir una embajada más grande. Y soy una de las pocas personas en Gran Bretaña que todavía recuerda la historia. Pero también querían construir una embajada, y todas las mismas personas que ahora se oponen a una embajada china en aquel momento se opusieron a la embajada rusa. Dijeron que sería el Kremlin de Kensington y todo eso. Así que nunca llegamos a llevar estas cosas hasta el final.
Ahora bien, al final del día, no teníamos ningún vínculo económico con los rusos en los años 70. Los vínculos económicos con China hoy son esenciales. Se pensaría que sería sencillo decir, miren, es evidente que los chinos necesitan un edificio de embajada adecuado. Tenemos que mantener buenas relaciones con ellos. Démosles su embajada. Dijimos que lo haríamos, así que cumplámoslo. Simplemente siento que si tienes preocupaciones, ¿por qué no las planteas desde el principio? ¿Verdad? Cuando China compró la Real Casa de la Moneda, gastaron 235 millones de libras para adquirir el lugar. Es una decisión importante. ¿Por qué no comunicarse mejor con China y decir, bueno, puede que no aprobemos esto, denos algo de tiempo para consultarlo internamente? Y a nivel nacional, quiero decir, si necesitas la aprobación de Estados Unidos, ¿por qué no probarlo antes de decir, vale, hazlo y no hacerlo? Siento que igual en interés fold. Sophia, you're talking like a Chinese person again. Sofía, estás hablando como una persona china otra vez. Simplemente, no creo que puedas imaginar lo complicado y malo que es el proceso de toma de decisiones aquí. Quiero decir, creo que ya te dije que, aunque China construye puentes ferroviarios y crea una infraestructura enorme, se decía que construir una ampliación de una línea de tren cerca de Manchester iba a tardar 23 años. 23 años. Porque el proceso de estatuización para aprobarlo definitivamente era complicado y tan largo. Was so complicated and so long. And the point is, when a decision is made, Y el caso es que cuando se toma una decisión en Gran Bretaña, especialmente una decisión como esta de conceder a un país como China una embajada, nunca se considera algo sencillo. No es el punto final del proceso, es el punto de partida. Es entonces cuando comienza el debate, y ese debate nunca al final se resolverá. Por supuesto, si se trata de los estadounidenses, entonces es diferente porque no tomamos ninguna decisión en lo que respecta a ellos. Los estadounidenses, el Departamento de Estado, simplemente nos llaman y dicen, necesitamos una gran embajada, vamos a comprar este edificio, dadnos la aprobación. Y entonces, por supuesto, se la damos, porque hacemos todo lo que los estadounidenses nos dicen que hagamos. Sí, y los británicos acaban de aprobar un presupuesto que incluía una subida de impuestos y también un aumento del gasto militar, ¿verdad? ¿Cómo fue recibido eso en el Reino Unido? Mal. Es el mayor aumento de impuestos en muchos años y ha elevado los impuestos al nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que, ya sabes, es un aumento de impuestos enorme, realmente enorme. Y ten en cuenta que esta es una economía deprimida. El nivel de vida ha estado cayendo y esto va a hacer que caiga aún más. El propósito de este aumento de impuestos en el presupuesto es básicamente cubrir los costes presupuestarios existentes. No es un presupuesto para invertir en la economía en general. Quiero decir, no es que estemos endeudándonos para invertir en nuestra economía. Simplemente, nos estamos endeudando más para cubrir los agujeros de nuestros planes de gasto actuales. Nadie, absolutamente nadie, cree que este gasto adicional en defensa vaya a traducirse en algo, porque todo el mundo sabe que las presiones presupuestarias no harán más que intensificarse a medida que la economía siga deteriorándose. Simplemente no va a haber suficiente dinero para llevar a cabo estos planes, y de todos modos son insignificantes. Quiero decir, China tiene ahora 3 portaaviones. Uno de ellos es un super portaaviones, construido en un tiempo récord. Reino Unido tiene 2 portaaviones que se averían constantemente, aunque son relativamente nuevos, y no tienen aviones. Tenemos que pedir prestados los aviones a los estadounidenses, porque si no lo hiciéramos, no tendríamos ninguno para hacerlos volar. Y todo nuestro ejército cuenta con unos 72,000 hombres.
Antes acciones poder ser protocolos. But no aircraft, no. Pero ningún avión, no. 40 tanques, al parecer. 40 tanques operativos. 40 tanques. Vale. Okay. All right. De acuerdo. Alemania, Merz también planea visitar China. No está del todo claro cuándo, pero dijo que sería en las primeras semanas de 2026. Parece que todos ellos, Macron, Merz, Starmer, quieren apresurarse a ir a China antes de la visita de Trump en abril, por lo que parece. China in April seems like Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? that Merz plan. Well, in Germany, I mean, we talked about Britain. Germany should need Bueno, to go to China. en Alemania, quiero decir, hablamos del Reino Unido, Alemania necesita ir a China aún más, porque gran parte del bienestar económico alemán durante la última década, los últimos 20 años, ha dependido del comercio con China. Y ambos recordamos cómo Angela Merkel solía ir a China y llevaba consigo enormes delegaciones de empresarios. Olaf Scholz, lo comentamos en uno de nuestros programas, fue a China y también llevó una delegación de empresarios. Es increíble que Merz admiró sin Main. It's unbelievable that this has taken so long for Merz to do. And Merz, again, one gets the sense that he's not. Y Merz, de nuevo, da la sensación de que no está especialmente entusiasmado con esto. La industria alemana está en un declive masivo, pero la presión en Alemania, creo, para iniciar algún tipo de diálogo con China es enorme. En Alemania, el mundo empresarial se expresa con mucha más claridad sobre este tema que en el Reino Unido, y no existe el mismo problema respecto a mantener buenas relaciones con China que sí hay en el Reino Unido. Aún así, ha desperdiciado, bueno, casi un año de su primer año como canciller antes de hacerlo. His first year as chancellor before doing it. Yeah, I even saw some articles. Sí, incluso vi el artículo. Básicamente, los artículos estadounidenses comentaban sobre la dependencia de Alemania del mercado chino o algo así, sobre lo importante que es el mercado chino. Chinese market is. Yes. I mean, And the- addiction is completely the wrong Sí, adicción es completamente la palabra equivocada. La cuestión era que China y Alemania eran, bueno, son economías complementarias. Tenía todo el sentido que establecieran relaciones estrechas entre sí. Ahora, lo que realmente me preocupa es que Merz vaya a China y les diga que dejen de exportar coches. La base industrial de Alemania se ha reducido básicamente a la industria del automóvil y a unas pocas cosas más. Quiero decir, es increíble ver en lo que se ha convertido. Y la narrativa que ahora se está difundiendo por toda Europa es que la razón por la que la economía industrial alemana está en crisis es porque China produce coches. Por cierto, leí un artículo absolutamente increíble. Debería habértelo contado. Estaba en el Financial Times, un periódico serio, pero lo escribió alguien que realmente entiende lo que está ocurriendo en Alemania. Somebody who had an understanding of things in Germany. He said, what China needs to do is. Y él dijo, ya sabes, lo que China tiene que hacer es, obviamente, China puede fabricar coches más baratos y mejores que nadie. Así que lo que China, en su propio interés, debe hacer es comprar más coches. Así que China debe comprar coches que sean más caros y peores que los que fabrica ella misma. Fue surrealista en realidad. Era un artículo extraño. Y decía que si China no hace eso, esta es siempre la parte fea, la amenaza. Si China no lo hace, entonces la única respuesta es el proteccionismo, porque tenemos que proteger nuestra industria automovilística, ineficiente y cara, de esta otra más eficiente y barata, que es la de China. Car industry and more efficient car industry, which is China's. And unfortunately, this narrative has gained traction. Y por desgracia, esta narrativa ha ganado fuerza entre todo tipo de personas. Así que ya sabes, a la gente en Alemania se le ha dicho, Mercedes, Volkswagen y todas estas empresas están ahora en problemas. Es culpa de China. Así que me preocupa que eso sea lo que Merz vaya a decir cuando venga a China. Mientras que lo que realmente debería decir es, miren, todas nuestras industrias automovilísticas están en un lío terrible. Tenemos que trabajar duro y pensar en cómo podemos mejorarlas. ¿Cómo podemos mejorarlas? Construyamos asociaciones con China. Pero por supuesto, la historia que se cuenta es que es culpa de China porque fabrican coches mejor y más baratos que nadie. So, ¿Entonces que sería beneficio la comunidad empresarial alemana y el gobierno?
government, right? Yes, there is. Trump government. There is. Sí, la hay. Debo decir que me sorprendió hace 4 años, cuando comenzó la guerra, la crisis con Rusia, que la comunidad empresarial alemana estuviera tan callada en aquel momento y que siguiera tan callada incluso cuando las relaciones con China se estaban poniendo en peligro. Pero por fin, ahora están empezando a alzar más la voz. Finally now starting to speak out more. Trump recently launched a project called Trump lanzó recientemente un proyecto llamado Misión Génesis. Es muy ambicioso. En la página web de la Casa Blanca lo describen como un proyecto similar al proyecto Manhattan. Por lo que he leído, parece que ahora quieren utilizar la inteligencia artificial de forma más amplia, no solo para crear modelos. Han identificado 6 áreas en las que se van a centrar: fabricación avanzada, biotecnología, minerales críticos, energía de fusión y fisión nuclear, ciencia de la información cuántica y semiconductores y microelectrónica. Esas son, supongo, las áreas clave que han señalado como prioritarias. En mi opinión, aunque no mencionaron a China, está muy claro que son los ámbitos en los que quieren competir con ese país. Lo que me parece interesante es que nadie está hablando del hecho de que, en esencia, lo que este proyecto está haciendo es entregar todos los datos del gobierno estadounidense a las empresas tecnológicas para que entrenen modelos de inteligencia artificial. Me resulta sorprendente que nadie lo mencione ni se pregunte, ¿está bien eso? ¿Se puede hacer? No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Estás completamente alerta sobre esto. Ahora voy a hablarte de Génesis y de lo que es, pero no va a suceder. Quiero decir, hubo un tiempo, hace mucho, en los días del proyecto Manhattan, el proyecto Apolo y el proyecto de las autopistas interestatales, en que Estados Unidos podía hacer esas cosas. Ahora Estados Unidos no va a hacer esas cosas. Lo que hará en su lugar será crear otra enorme transferencia de riqueza, poder, información y control a manos de las empresas tecnológicas y de los oligarcas tecnológicos, que no harán más que volverse cada vez más poderosos. Y no me sorprendería que hubieran desempeñado un papel importante en la organización. Después de lo que acabas de contarme, estoy seguro de que así ha sido. Y además, en el gran proyecto de ley, el gran proyecto de ley incluye una frase que básicamente dice que se prohíbe a los estados y municipios regular la IA durante los próximos 10 años. Así que Trump parece estar apostando fuertemente por la IA y por esas grandes empresas tecnológicas. Les está dando todas las luces verdes, toda la ayuda posible a las empresas tecnológicas, ¿verdad? Has hecho un excelente comentario, por cierto. Estados Unidos no solo está sobreinvirtiendo en la IA. Tenemos una expresión en Inglaterra, no sé si existe en Estados Unidos, que dice que estás poniendo todos los huevos en la misma cesta. Quiero decir, si la IA no cumple y no hace todo lo que esperas de ella, entonces estarás en un agujero realmente profundo. Porque la IA es una tecnología importante, sin duda, pero hay otras también. Y Estados Unidos está abandonando gradualmente todas las demás tecnologías, porque toda la inversión, toda la financiación y toda la atención se centran ahora exclusivamente en la IA. Ahora bien, se puede entender por qué eso funciona para las empresas tecnológicas, porque la forma en que se está desarrollando la IA en Estados Unidos es un proyecto enorme. Quiero decir, ya sabes, ese enorme proyecto de estilo faraónico allí, esto es mucho dinero, y mucho dinero para los oligarcas tecnológicos en concreto. Me pregunto si realmente va a funcionar así. Solo digo, quiero decir, el proyecto chino en aguas profundas no se desarrolló de esa manera. Se desarrolló de una forma mucho más orgánica. Y tengo que decir que siento que esto está mal. Déjame darte otro ejemplo del que sé más. Estados Unidos hizo enormes esfuerzos en drones, en la guerra con drones, y con estos drones en man-empowered buscaros, el Raptor y Dredge to Toleth, and to healing.
on the Ukrainian battlefronts, drones like that. En los frentes de batalla ucranianos, los drones de ese tipo no sobreviven ni 5 minutos. Son los drones pequeños y baratos, del tipo que por cierto fabrica China, los que realmente funcionan en un frente de batalla. Pero lograr que Estados Unidos cambie de rumbo en materia de drones también está resultando, dicho sea de paso, muy difícil. Porque a la industria le gustan los drones grandes, caros y de lujo. No quiere fabricar drones pequeños, simples y baratos, muchos de los cuales, por cierto, ya utilizan inteligencia artificial en los campos de batalla ucranianos. Sin duda, los que antes usaban los rusos. Los estadounidenses no hacen eso, y me parece que este es exactamente el mismo tipo de proyecto. Tengo la sensación de que algo está cambiando. Antes eran los demócratas quienes mantenían una relación estrecha con las empresas tecnológicas de Silicon Valley, pero ahora parece que Trump se está acercando mucho a ellas. Creo que este proyecto Genesis está muy influido, por ejemplo, por Eric Schmidt. Él visitó China muchas veces y recientemente volvió diciendo que allí la gente utiliza la inteligencia artificial de forma mucho más amplia, como una herramienta en lugar de limitarse a construir esos modelos sofisticados sin un propósito claro. Así que parece que Trump está respondiendo a eso. Y de hecho, Eric Schmidt escribió un libro con otros titulado Genesis, así que me pregunto si eso ha tenido algún impacto en este proyecto. En cualquier caso, parece que Trump ha cambiado. Siendo republicano, se está acercando mucho a estas empresas tecnológicas, ¿verdad? Antes no solían hacerlo. Tienes toda la razón. Pero ahí está de nuevo. Verás, lo que Eric Schmidt quiere que Estados Unidos haga es reproducir lo que tiene China, algo que allí se desarrolló de forma orgánica porque la sociedad, la industria y la tecnología chinas están difundidas por todo el conjunto de la sociedad. Él quiere hacerlo, pero quiere un modelo de arriba abajo para conseguirlo. Y por supuesto, se lo vende a Trump. Trump ahora está muy cerca de ese pequeño círculo de oligarcas. ¿Recuerdas a los oligarcas tecnológicos? Todos estaban allí en el momento de su investidura. Fue muy interesante cómo todos estaban allí. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. La riqueza y el poder se están concentrando de forma increíble en un círculo cada vez más pequeño de personas en Estados Unidos, mientras que en China tengo la sensación de que sucede justo al contrario. Sí, en China, gran parte de la tecnología se produce en masa y se fabrica muy barata, disponible para mucha gente. Así que sí, es un enfoque muy diferente. Venezuela, ¿crees que Estados Unidos acabará atacando a Venezuela? Sabes, es muy extraño porque pensé que lo harían. Sigo pensando que lo harán. Pero empiezo a preguntarme por qué está tardando tanto. Lo que ha hecho Trump es muy típico de él. Ha reunido una enorme flota frente a la costa de Venezuela. 7 destructores de misiles, un portaaviones, varios buques de guerra anfibios. También ha desplegado cazas F-35 en bases terrestres en varias islas. Y por el momento, todo lo que está haciendo con esta poderosa armada que ha creado es lanzar muchas amenazas, incluida la imposición de una zona de exclusión aérea, que por cierto, no ha hecho cumplir. Los aviones siguen volando hacia Venezuela. También está atacando barcos pesqueros y matando a pescadores en alta mar sin ningún propósito real. Así que, ya sabes, ¿qué está haciendo exactamente? ¿Va a atacar a Venezuela o no? Hasta ahora, diría que empieza a parecer ridículo. Hay esta poderosa armada en el Caribe, frente a Venezuela, y todo lo que hace es atacar barcos pesqueros. Y por cierto, Pete Hex dice que ahora lo están interrogando, ¿verdad? Al parecer, cuando atacaron uno de los barcos, afirman que es un barco de drogas, pero la gente no lo cree. También realizaron un segundo ataque, lo cual va en contra del derecho internacional. Se considera un comportamiento propio de criminales de guerra. ¿Es así? Absolutamente. Era un barco destruido,
con algunos supervivientes aferrados a los restos. Era perfectamente posible salvarlos, pero en su lugar los mataron. Quiero decir, la falta de humanidad y la crueldad de eso son descomunales. Y supuestamente está grabado en video. No lo están publicando, pero al parecer hay imágenes de ello. Quisiera señalar, por cierto, que Estados Unidos no es un país que castigue a su ejército cuando comete crímenes de guerra. Quiero decir, ha cometido muchísimos crímenes de guerra a lo largo de su existencia, pero nunca ha procesado a nadie de forma realmente seria por ellos. Sin embargo, este es un caso particularmente atroz. Es increíble lo que están haciendo. Incluso los propios estadounidenses están conmocionados. Sí. Y entonces, ¿cómo cierras el espacio aéreo de otro país? Quiero decir, ¿qué le da a Trump el derecho a hacer eso? ¿Qué va a hacer? ¿Si la gente vuela por allí, los va a derribar? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, ese es exactamente el punto. Quiero decir, no tiene ningún derecho a hacer esto. Venezuela y Estados Unidos no están en guerra, así que, ¿en qué posible fundamento se basa? No tiene ninguna base legal para hacerlo. Por el momento no lo está aplicando. Pero como bien dices, si un avión civil vuela a Caracas, y por cierto lo están haciendo, está sugiriendo seriamente que Estados Unidos va a derribarlos. Quiero decir, si esto se hiciera justo antes de una acción militar, y Estados Unidos diera una advertencia, el Pentágono dijera que a partir de este momento se aconseja a las aeronaves mantenerse alejadas del espacio aéreo venezolano, porque está a punto de llevarse a cabo una operación militar. Bueno, eso sería otra cosa. Pero una zona de exclusión aérea anunciada de esta manera es, a la vez, espantosa y absurda. Sí, yo también creo que es absurdo. Ya veremos, ¿vale? Y todo el asunto está excusado. Nadie le creyó, pero dijo que se trataba de luchar contra los capos de la droga y el problema de las drogas. Así que está intentando resolver el problema de las drogas, aunque nadie le crea. Pero al mismo tiempo, si se trata de drogas, ¿por qué acaba de indultar a un narcotraficante hondureño? Y hacer campaña públicamente por el partido de este narcotraficante, el candidato de ese partido, para que gane las elecciones hondureñas en curso, en las cuales, como presidente de los Estados Unidos, no tiene ningún derecho a involucrarse de ninguna manera. Y hace apenas unas semanas, estaba proporcionando miles de millones, decenas de miles de millones de dólares, para ayudar a otro líder latinoamericano, el presidente Milei, a estabilizar su moneda antes de las elecciones, a pesar de que el gobierno del presidente Milei estaba implicado en un escándalo por donaciones de un empresario argentino que también estaba profundamente involucrado en el narcotráfico y el blanqueo de dinero. Así que, quiero decir, ya sabes, todo el mundo puede ver que no tiene nada que ver con eso. Y permíteme repetirlo, se trata de China. Todo el asunto de Venezuela, en última instancia, tiene que ver con China. Pero lo que está haciendo no beneficia a Estados Unidos. Simplemente no entiendo cómo se puede indultar a un narcotraficante. Ese tipo, Juan Orlando Hernández, fue encarcelado por traficar 400 toneladas de cocaína. Quiero decir, no estamos hablando de asuntos privados ni nada por el estilo. Por cierto, esa es una cantidad enorme de cocaína. Quiero decir, es gigantesca. Pero en fin, tienes toda la razón. Fue un acto tan descarado que tiene ese aire de desafío. Es como si Trump básicamente estuviera diciendo a todo el mundo, mirad, soy el presidente de los Estados Unidos. Puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo decir lo que me dé la gana. Y si no os gusta, pues os aguantáis, básicamente. Ya no es de los que ponen a Estados Unidos primero. De verdad no creo que estas cosas sean poner a Estados Unidos primero. Todo gira en torno a China, lo que sea, con tal de perjudicar a China. Absolutamente.
la situación en Ucrania. Entonces, como mencionaste, Lavrov estaba en Moscú y estaban hablando, pero no hay ningún acuerdo de paz. Así que, ¿qué sigue? Van a seguir hablando. Los rusos dijeron que no hay acuerdo de paz porque no hay propuesta de paz. Acaban de recibir un conjunto completo de 28 puntos que, bueno, no saben muy bien cómo interpretar. Y al parecer, dijeron ayer que cuando Witkoff y Kushner llegaron a Moscú, trajeron ese documento con los 28 puntos y luego presentaron otros 4 documentos más, algunos de los cuales se contradicen por completo entre sí. Así que hay un lío de papeles. Hermano Stau, why is it test tool? And the Russians have said, look, okay, we've seen all of this. Some of this is good, some of this is bad, some of this is absolutely terrible. Algunas de estas cosas son buenas, algunas son malas, y algunas son absolutamente terribles. Podemos hablar de ciertas cuestiones y rechazar otras por completo, pero obviamente no hay ninguna propuesta que podamos aceptar aquí. Lo que necesitamos hacer es llevar a cabo una negociación adecuada con equipos negociadores apropiados para poder sentarnos y resolver este asunto. Ahora bien, no sé si Trump está interesado en algo así. No sé si Kushner y Witkoff son realmente el tipo de persona capaz de llevar algo de ese tipo. Portamos lo que Paul swore. Y yo que hayamos avanzado no. I don't think we're any further forward at all, actually. Y mientras tanto, también me pregunto, ¿qué opinas de este escándalo en torno a Zelensky? Su jefe de gabinete, Andriy Yermak, dimitió, aunque no creo que esté mencionado en el escándalo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Ucrania ha sido un país muy corrupto. Eso no es ninguna novedad, ¿verdad? Y sabemos que Zelensky tiene algunos problemas en ese sentido. Pero ¿por qué se ha convertido en un asunto tan importante ahora? ¿Es una maniobra de Trump o de la gente que le rodea presionarle a aceptar este acuerdo? Puede que esta sea una opinión ampliamente compartida, y es una opinión plausible, porque las agencias de investigación implicadas en estos casos, hay dos, una llamada NABU y otra llamada SAPO, son organismos ucranianos. Explicaré qué son, pero básicamente son agencias de investigación creadas por Estados Unidos en 2014 y financiadas por este país para investigar la corrupción. Ahora bien, en 10 años no han conseguido nada, salvo que, de repente, paradójicamente, ya no están financieramente unidos. De hecho, les financia la Unión Europea. Pero es probable que Estados Unidos todavía los controle, o al menos tenga cierta influencia sobre ellos. Lo otro que hay que decir sobre estas investigaciones de corrupción es que sí, es bastante probable que los estadounidenses estén implicados. También es bastante probable que los oponentes políticos de Zelensky en Kiev estén implicados. Yermak, que como bien has dicho, aún no está directamente implicado en nada de esto, fue atacado porque era la mano derecha de Zelensky y la intención era debilitar a Zelensky. La razón por la que esto está ocurriendo ahora es que en los frentes de batalla las cosas se están desmoronando. Pokrovsk ha caído, Kupiansk ha caído. Los rusos avanzan cada vez más rápido. El ejército ucraniano se está desmoronando. Reuters realizó una encuesta a 11 soldados ucranianos que se unieron al ejército a principios de este año. Los 11 están muertos, heridos o han desertado. Ninguno de ellos sigue en el ejército. Así que quiero decir, se percibe que se está desarrollando una crisis. Y en esta crisis ocurren todo tipo de cosas. La gente empieza a maniobrar, intenta tomar el control y el pánico crece. Y los estadounidenses quizá también estén intentando poner en marcha las negociaciones para poder alcanzar algún tipo de acuerdo con los rusos antes de que todo se derrumbe. Y probablemente por eso se están llevando a cabo estas investigaciones por corrupción. Bueno, en ese caso, si yo fuera ruso, estaría más inclinado a no firmar ningún acuerdo de paz, porque estoy ganando en segundo plano. ¿Por qué iba a detenerme ahora?
Sabes, es muy interesante que digas eso, porque Putin en realidad abordó precisamente esa cuestión. Hubo una reunión hace unos días en Moscú en la que dijo, mira, hemos recibido todo esto. Esto fue antes de la reunión que tuvo lugar con los estadounidenses ayer. Nos han mostrado estos 28 puntos. Sabemos que hay otros, pero en ese momento no sabíamos cuáles eran. Y añadió, mira, algunas de estas cosas son claramente inaceptables. Algunas podrían ser temas de los que podamos hablar con los estadounidenses. Preferiríamos simplemente seguir luchando y ganar la guerra, porque estamos ganando la guerra. ¿Y por qué no deberíamos hacerlo? We're winning the war, and why shouldn't we? But we are prepared to negotiate, and we're doing this for two reasons. Pero estamos preparados para negociar, y lo hacemos por dos razones. En primer lugar, porque somos personas civilizadas, y si podemos alcanzar nuestros objetivos por medios pacíficos, por supuesto que lo haremos. Y al hacerlo, salvaremos la vida de nuestros soldados. En segundo lugar, he mantenido conversaciones con nuestros amigos y aliados de todo el mundo. Hablé con los líderes de todos los países amigos, y todos me dejaron claro que quieren que se lleven a cabo negociaciones. Ahora bien, no estoy reproduciendo exactamente las palabras de Putin. Añado parte de mi propia interpretación de lo que dijo. Some of my interpretation of these words, but I have followed Putin very closely. Pero he seguido a Putin muy de cerca y no tengo ninguna duda de que esta interpretación es correcta. Uno de esos países amigos, por cierto, es China, obviamente. Así que Putin dijo, somos gente civilizada, pero también tenemos amigos en todo el mundo. Quieren que negociemos. Y eso es exactamente cierto. Creo que China siempre ha querido intentar lograr una resolución negociada de este conflicto, y los rusos tienen eso en cuenta. Así que no van a ceder, no van a tirar por la borda su victoria. Pero al mismo tiempo, no van a cerrar la puerta a las negociaciones, por las dos razones que he mencionado. Por cierto, lo que mencionaste, la organización ucraniana que supuestamente investiga la corrupción de forma independiente, bueno, creo que tanto en Japón como en Corea también tienen ese tipo de organizaciones, pero siempre están controladas por Estados Unidos. Así que no es casi como una herramienta, es una herramienta de Estados Unidos para controlar a los funcionarios locales, ¿verdad? Para asegurarse de que sigan la línea. No sabía que existían en Corea del Sur y en Estados Unidos. Bueno, eso te dice quién controla esos países. Sí, porque si no haces las cosas como quiere Estados Unidos, siempre pueden iniciar algún tipo de investigación, ¿no? Si es cierto, no. Hopakstore, Stickstep Lugarobson. Sí. Hablando de corrupción, hay un gran escándalo en Filipinas. El escándalo del Fondo para Inundaciones. Todo el fondo asciende a unos 9.800 millones de dólares, así que es una cantidad enorme de dinero. Pero las inundaciones de este año son peores que nunca. No parece que el gobierno haya hecho nada. Resulta que el dinero ha desaparecido y están investigando a un tipo llamado Saldi Cole, que es contratista. Ahora está escondido porque alguien emitió una orden de arresto contra él. Pero a través de algún canal dijo que Marcos Gunyer, su ejecutivo, su hijo, su primo, todos estaban de alguna manera implicados. Así que hay un gran escándalo en marcha. Mi pregunta es la siguiente. Marcos descubrió que sus padres eran profundamente corruptos. El pueblo filipino debería saberlo. ¿Por qué votaron por él en primer lugar? No tengo ni idea. Quiero decir, me parece algo extraordinario en realidad. Tienes toda la razón. La corrupción de Marcos, me refiero a la de Marcos padre, era notoria en todo el mundo. Así que ¿por qué la gente en Filipinas habría pensado que el hijo sería diferente? No puedo entenderlo por nada del mundo. Era evidente. Todos oímos hablar de Imelda Marcos, la esposa de Marcos, y de su enorme colección de zapatos. De esa clase de familia proviene el joven Marcos. Solo puedo suponer que las elecciones en Filipinas se celebran de una forma muy extraña y que al menos en parte están controladas por Estados Unidos.
Sí. Y estos países, todos tienen esas familias. Parece que son familias muy consolidadas y las elecciones casi siempre se dan entre ellas, ¿verdad? Así que no importa lo que hayan hecho las familias en el pasado, ya sabes. Tienes el nombre importante, tienes los recursos y luego los votantes simplemente eligen qué familia. Sí, que es exactamente lo mismo en Grecia, por cierto. Una de las razones por las que no vivo en Grecia es porque pertenezco a una de esas familias y quería salirme de ese sistema. Bueno, en realidad es bastante... Bueno, Pakistán es un... Sí, también. Sí, absolutamente lo es. Sí, Absolutamente. Y por supuesto, la corrupción es una parte central de ese sistema, porque lo que hacen estas familias es básicamente actuar como clanes. Ya sabes, una vez que consiguen el poder, reparten favores a las personas que los apoyaron para obtener ese poder. sí. Sí, que en la India hay algunas familias así. Muchísimo, muchísimo. Vale, algo más ligero. Te gustan las películas, ¿verdad? Y eres dueño de un perro, ¿no? Absolutamente. Hay una película llamada Zootopia 2. Es un gran éxito ahora en China. Durante el fin de semana recaudó $272 millones, lo que representa aproximadamente la mitad de la recaudación total mundial de la película. Lo interesante es que en algunos cines chinos están permitiendo que los dueños de perros y gatos lleven a sus mascotas a ver la película con ellos. Vaya, no lo sabía, caray. Oriented tiene gran éxito. Mi gran cabeza, no lo sé con certeza, pero siempre he supuesto que China es un país amante de los perros. Por un lado, hay tantas razas de perros chinas. Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí, me parece interesante. Durante algunos años, Hollywood no estaba tan seguro del mercado chino porque está controlado por esto y por aquello. Pero ahí lo tienes. Si haces buenas películas, la gente sigue yendo al cine y, al parecer, todavía se puede ganar mucho dinero con el mercado chino. Absolutamente. No, absolutamente. Quiero decir, lo entiendo, es maravilloso, es enorme. Y entiendo que los cines en China son realmente muy, muy buenos. Quiero decir, los edificios están bien diseñados, son limpios y cómodos. Es una experiencia atractiva ir al cine en China. Eso es lo que he oído, de todos modos. Sí, y parece que los cines están un poco en declive. Lo están. Pero en China los siguen siendo muy populares. Mientras haya buenas películas, la gente irá. Sí, sí, sí. Está en declive. Sigue en declive en Gran Bretaña, lo cual es una pena, por cierto, porque muchos de los cines en Gran Bretaña se construyeron en las décadas de 1920 y 1930. Los edificios en sí son extremadamente impresionantes, parecen palacios, pero han sido muy descuidados y se han deteriorado, y muchos de ellos han cerrado. Pero he oído que en China la industria cinematográfica es muy grande, muy fuerte y muy exitosa. Por cierto, solía ver películas chinas, y algunas de las que vi me gustaron enormemente. Pero ahora estoy muy desconectado de las películas que se hacen en China. Bueno, porque en Occidente, como en Gran Bretaña, supongo, no se proyectan muchas películas chinas. Creo que eso es exactamente correcto. Creo que eso es exactamente lo que ocurre. Érase una vez, cuando China era pobre, no teníamos miedo de aceptar películas chinas. Personas como yo vimos Tierra Amarilla y La Linterna Roja y películas de ese tipo. Podíamos verlas. Pero ahora que China es rica y cada vez más rica, de repente se ha convertido en una amenaza. Por supuesto, ya no debemos ver películas sobre China, ni debemos distribuirlas en nuestros cines. Ni siquiera se pueden conseguir DVD ni cosas por el estilo. Así que eso es lo que ha pasado. Quiero decir, la dominación estadounidense es extraña. Muchas personas lo han señalado. A medida que Estados Unidos entra en un declive relativo, su control sobre Europa se fortalece. Es algo muy extraño.
Las únicas películas extranjeras que recibimos hoy en Gran Bretaña, aparte de unas pocas francesas, son estadounidenses, abrumadoramente. Apart from a few French ones, are American overwhelmingly now. Lo cual, esto es una pena, porque sí creo que los británicos son buenos haciendo películas y contando historias. We were very good. Éramos muy buenos haciendo películas. Tenemos una industria pequeña, pero solíamos hacer muy buenas películas. Altogether. Lo que puede ser y que va a colaborar con China. Absolutely, of course, absolutely. ¿Por qué no? Absolutamente. Por supuesto. Absolutamente. Ay, Sofía, un gobierno realmente inteligente y coherente en Gran Bretaña podría hacer muchísimo que sería muy positivo y tendría un efecto muy rápido. Podría cambiar toda la situación y la atmósfera en Gran Bretaña muy deprisa. Y tienes toda la razón. Podríamos desarrollar una industria cinematográfica con China. Tenemos una enorme cantidad de literatura que podríamos desarrollar con China. Creo que China estaría muy interesada, por ejemplo, en muchas de las obras históricas de Shakespeare, que serían fascinantes para el público chino. Ver cómo las interpretan los británicos y las adaptaciones británicas de las mismas. Podría haber proyectos conjuntos, quizá, para intentar hacer adaptaciones de Shakespeare ambientadas en periodos de la historia china, por ejemplo, lo que podría hacerlas especialmente interesantes para la gente en China. Might make them interesting to people in China. There's all sorts of things we could do. Hay todo tipo de cosas que podríamos hacer, pero no hacemos ninguna de ellas, porque tenemos que ser una gran potencia y tenemos que tener esta visión en blanco y negro del mundo. En realidad, no queremos tomarnos a China en serio y le tenemos miedo de muchas maneras. Lo único que diría, y esto es importante que la gente en China lo sepa a nivel personal, es que aquí tenemos una gran comunidad china, presente en todas las principales ciudades, y no hay tensiones entre los británicos y los chinos en absoluto. Quiero decir, eso simplemente no existe en el Reino Unido. Así que eso está ahí, y podría ser algo a lo que aferrarse y sobre lo que construir en el futuro. Pero los dueños de perros que entran en los cines con sus perros, eso sí que es realmente notable. Como dueño de un perro, solo puedo desear un segundo. I can only wish. Solo para que lo sepas, en China, el consenso es que las películas británicas, en general, son de mayor calidad que las de Hollywood. Ese es el consenso. Quizá, ya sabes, Hollywood tiene muchas superproducciones, pero esas son solo, ya sabes, para agradar al público. No son realmente de alto nivel en cuanto a la escritura o la calidad general. Son solo, ya sabes, para agradar al público. Bueno, se lo diré a Catherine, que conoce a gente en la industria del cine aquí, y se lo transmitiré. Quizá puedan hacer algo de promoción al respecto, porque estoy de acuerdo, por cierto, absolutamente de acuerdo. Precisamente porque los británicos no tienen los recursos que tienen los estadounidenses, en realidad tienen que pensar más en las películas, y como resultado, las películas son mejores. Pero se lo pasaré a Catherine. Y eso podría ser algo. Al fin y al cabo, colaboramos con los estadounidenses en películas todo el tiempo. ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Sí, me encantaría ver eso. Absolutamente, y Neteris Handy. Absolutamente sí. Hay mucho que podríamos hacer. Por cierto, seguimos siendo fuertes en matemáticas. Todavía hay gente trabajando en inteligencia artificial. Estamos intentando crear un clúster científico en torno a las universidades de Oxford y Cambridge. Estas cosas realmente reclaman una colaboración con China. Necesitas destruir el Británico y might be art de China. Absolutamente, sí, absolutamente. Right, que hablemos de la próxima vez. Muchas gracias. Y tengo muchas ganas de nuestro próximo programa. Adiós. Adiós.